Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar Adaptación y experiencias de los courier ante la pandemia, organizado por Logística 360 con el auspicio de Galagasac, empresa logística experta en gestión de transportes a nivel nacional, especializados en el servicio de última milla, e-commerce, door-to-door, droguería y consumo masivo. Para poder contactar con Galagasac podéis hacerlo a través del teléfono 997-882-332 o el correo vmunoz@galagasac.com. Empiezo con la siguiente pregunta que la dirijo a los cuatro. La pregunta es en relación a la situación actual que en este momento se atraviesa, ¿no? ¿Cuál es la situación y cómo han ido evolucionando los servicios de courier tanto a nivel internacional como nacional frente a la pandemia del COVID-19? Anderson, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Pues gracias, Irene, por la pregunta. Sí, bueno, ahorita la situación de los servicios de courier es una industria, pues, prácticamente que se ha vuelto muy dinámica por la explosión del comercio electrónico. Eh, Sabemos que la logística, pues, pesa casi un 70% de una operación de e-commerce y es clave para lograr una propuesta de valor de cara al consumidor final, ¿no? Eh, para un poco ver la evolución de tanto en el mercado nacional e internacional, yo he podido ver que el e-commerce cross-border ha crecido a tasa de 2 dígitos. Hemos visto que desde que empezó la cuarentena, por la explosión, pues hubo una sobrecapacidad en los couriers, los tiempos de entrega se alargaron. Y en el tema de cross-border, el cliente percibe, pues, que los tiempos de entrega son mucho más rápidos, ¿no? Estamos hablando de entre 10 a 15 días en promedio, cuando en Lima, en esa nacional, estamos hablando de hasta meses, ¿no? Es contradictorio. Por eso que hemos visto cifras bastante atractivas en e-commerce cross-border. En nuestro caso hemos crecido prácticamente 74% en promedio mensual desde junio que comenzamos a operar. Y bueno, en el mercado nacional, prácticamente la tendencia en el nacional, en el doméstico, se ha estabilizado, bueno, porque han comenzado a aperturar las tiendas físicas, pero es una coyuntura, es una tendencia que se va a mantener de todas maneras en el país, ¿no? Como medio Exacto, resumen. exacto. Vemos cómo toda esta situación está obviamente influenciando, ¿no? En la situación y cómo hay que abordar también esta, esta nueva etapa, esta nueva realidad. Karen, ¿cuál sería tu opinión respecto a este punto? Bueno, en mi caso, Janet, yo lo que les puedo comentar es que a raíz que comenzó la pandemia, bueno, al inicio nosotros, al menos a nivel internacional, lo que sí vimos fue un incremento de importaciones, sobre todo cuando comenzó acá la pandemia en Perú, por esos productos de mascarillas, ¿no? Protección, todo lo que se necesitaba, porque llegó un momento en que acá el país se quedó como que no tenía tanta demanda, no tenía, mejor dicho, tanta oferta. Entonces, por eso es que muchas personas, empresas empezaron a importar y esto hizo, bueno, que los volúmenes crecieran bastante, los kilos transportados, no solo en Perú, sino también en toda América, ¿no? Una vez que pasó esta parte, que fueron como que los primeros meses de la pandemia, ya cambió la situación, ¿no? Que como lo que comenta Anderson, el e-commerce tomó un protagonismo importante, sobre todo en la parte internacional, ¿no? Porque a raíz de estas deficiencias que se podrían encontrar de repente en el mercado local, que no estuvimos preparados para atender la demanda, pues creo que nadie se esperó que esto diera una explosión. A nivel internacional, pues encontraron esa oportunidad de traer los productos que se ofertan en las diferentes plataformas internacionales, porque lo veían como un valor agregado, sobre todo porque encontraban diversas categorías, variedad, precios accesibles y también el tiempo, ¿no? Llegaba de repente hasta en menor tiempo de lo que acá llegaba comprarlo en un e-commerce nacional. Entonces, esto también tuvo un crecimiento exponencial. Estas tasas de crecimiento desbordaron, creo que lo que uno se hubiera esperado, los crecimientos para este año. Y bueno, y eso ha venido para quedarse porque es algo que ya la gente vio que funciona y realmente sigue en crecimiento, ¿no? Así que, y bueno, y ya a medida que también se han empezado a activar las empresas acá en Perú, bueno, ya estas importaciones o exportaciones de productos de protección ya otra vez volvieron al dinamismo de los negocios de las empresas, ¿no? De los negocios regulares que tienen.
Es lo que les puedo comentar. Gracias, Karen. Es totalmente cierto, ¿no? Digamos, momentos iniciales de incertidumbre, con restricciones y teniendo que adaptarnos, ¿no? Rápidamente. Duvernay, en vuestro caso, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no? Esta situación? Bueno, definitivamente es una situación única, no solo en Perú, sino en todo el mundo, que ha impulsado y ha potenciado la parte de la transformación digital de la que tanto se habla últimamente en todo el mundo, ¿no? De hecho, en las grandes compañías que ya que eran pioneras en este tema, han tenido que avanzar muy rápidamente. Como Urbano siempre hemos sido pioneros en la parte tecnológica, en darle información en línea a nuestros clientes, en estar a la vanguardia en la parte de tecnología para darle rastreo y trazabilidad a los clientes. Entonces, esta situación nos ha hecho que realmente aceleremos este proceso, no solo parte de nosotros mismos, sino desde nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes, ese cliente trascendental, ese cliente que recibe el envío y que quiere tener la información, quiere saber y está a la expectativa de recibir un envío, quiere información. Entonces, esta situación ha hecho que precisamente aceleremos esta transformación digital, aceleremos y podamos tener entregas, por ejemplo, fotocertificadas, sin contacto, para poder cumplir con la normativa del gobierno. Si bien es cierto, de pronto en los tiempos de entrega a nivel local, tanto en Perú como en los otros países donde está Urbano y creo que en toda la región, se retrocedió porque los tiempos de entrega se aumentaron, se incrementaron. En este momento ya, después de 6 meses de pandemia, 7 meses, está como muy estable la operación. Pero en conclusión, definitivamente lo que ha pasado es que esta pandemia nos ha obligado a ser más digitales, a ser más virtuales y ha transformado y ha acelerado esta transformación digital, ¿no? Gracias, Duvernay, por tu aportación. Ítalo, y en vuestro caso, esta situación, ¿cómo la estáis llevando? Yo creo que vieron dos pilares fuertes. Uno fue el trabajo con las personas, porque tenían que aprender y adecuarnos a una tecnología que era mucho más rápida, ¿no? Si antes nos demoramos un poco en poder tratar de adaptarnos a esta tecnología de entregas rápidas, información, no nada firmado, el personal se tuvo que adecuar, entonces hubieron muchas capacitaciones. Y el mercado cambió. Los primeros meses recibíamos un tipo de producto que era productos de primera necesidad, y de un momento a otro pasaba a productos grandes como podrían ser ropa, frazada, cosas que eran del mismo consumo, del mismo uso de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no había acceso de repente para comprar y estábamos creciendo. Entonces, ahorita, como se dice, un poco se ha estabilizado, pero ha cambiado todo el panorama. En el caso de Olva, migra a hacer casi 80-90% casi paquetes. La gente un poco cambia la cultura de enviar cosas un poco con mayor protección y bioseguridad, y comienza a reservar cosas que pueden ser sobres, ¿no? O sobres que pueden contener productos que pueden ser productos de primera necesidad o productos que ellos lo requerían. Entonces hubo un cambio total. Y ese cambio total también tuvo que influir en temas de cambio de infraestructura, tecnología mucho más rápida, pero capacitación constante con las personas, porque al último ellos son los que operan la tecnología. La tecnología la podemos tener, pero hay alguien que está detrás de esa tecnología para poderla ejecutar. Claro que sí. Es muy importante también lo que nos comenta Cítalo. Yo recuerdo, ¿no?, en esos primeros momentos de pandemia, cómo podía parar todo, pero una de las cosas que no paraban eran los envíos, ¿no? Tenías a los mensajeros, a las furgonetas en casa, porque la gente igual seguía comprando, ¿no? Y ese hábito de consumo ha aumentado aún más con toda esta situación. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo han adaptado sus operaciones las empresas de courier
contra las limitaciones y consecuencias que nos trae la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué experiencias podemos sacar de todo esto? Empezamos para mantener el orden contigo, Anderson, si te parece bien. Claro. Gracias, Janet, por la pregunta. Sí, a ver, la verdad que fue una adaptación bastante dolorosa, hay que decirlo. Los primeros meses, desde que empezó en marzo la pandemia, prácticamente tuvimos que acelerar procesos, rediseñar procesos, ¿no? Prácticamente a nivel, y reconvertirlos a nivel digital, procesos que podríamos haber tomado de repente un año o dos, hacerlo en 2 meses, ¿no? O sea, fue un cambio, una adaptación totalmente ágil, pero muy dolorosa. Tuvimos que reconvertir, como lo dijo Bernay, las entradas sin contacto fue lo primero que aplicamos, reconvertir nuestros puntos de pick-up o tiendas de puerta calle, de pasar a atender a clientes a simplemente ser tiendas de punto de entrega, ¿no? Porque ya no podíamos dejar que se formen colas. Tuvimos que implementar el preregistro en la plataforma para que el cliente pues simplemente vaya a dejar el paquete al punto. Los protocolos de bioseguridad que el gobierno nos obligaba, ¿no? a implementar también fue un tema que fue una limitante, porque en cada punto de entrega o recojo, si antes nos demorábamos 5 minutos por punto, al implementar estos protocolos ya este tiempo se elevaba de 5 a 20 minutos, ¿no? Entonces eso fue un choque de productividad radical. La productividad de nuestra propiedad bajó un 30% aproximadamente. Y bueno, esa adaptación, pues como digo, fue muy, muy dolorosa. Las capacitaciones constantes que tuvimos que hacer de personal, como llegaba Ítalo, también para el tema de concientizar al operador para que se cuide también cuando no está dentro de la empresa, ¿no? Un operador que se podía contagiar tendría que hacer 15 días de cuarentena, ¿no? Era por ley. Entonces ahí ya perdías una persona que terminabas cojeando en una zona de reparto, ¿no? Porque esa persona, por ejemplo, se hacía Miraflores o San Isidro, San Isidro de Lima, ya no la tenías, y tenías que tener que planificar nuevamente, ¿no? Toda la capacidad de operación para continuar la continuidad de negocio, ¿no? Entonces sí fue bastante doloroso los primeros meses. En junio, que recién comenzamos a operar, hasta ya julio, en agosto ya prácticamente se estabilizó. Ya pudimos salir adelante. Es más, tuvimos que paralizar la operación en junio unos 10 días para poder nuevamente empezar, porque teníamos todo lo que se acumulaba desde marzo, ¿no? Desde que no pudimos entregar, ¿no? Entonces sí, experiencias bastante enriquecedoras, que la verdad, y bastante aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje. Gracias, Anderson. Karen, vosotros en vuestro caso. Bueno, en el caso de nosotros en DHL, al ser el tema internacional, bueno, nosotros no paramos en el tema de la pandemia porque teníamos que seguir atendiendo a las empresas de primera necesidad, que eran las que seguían operando en base a las regulaciones del gobierno, ¿no? Y sí, y como comenta Anderson, sí, nosotros también nos vimos enfrentados a este tema de cambiar toda la forma como se venía trabajando, sobre todo implementar muy rápido el tema de qué personas continuaban trabajando en la oficina y quiénes implementar rápidamente el trabajo remoto, ¿no? Nosotros en esa situación al final terminamos con 40% de las personas trabajando de manera presencial, que son las que están en la parte operativa, y el otro 60%, que son los administrativos, trabajando desde casa, ¿no? Porque igual había que seguir atendiendo a los clientes que seguían trabajando, ¿no? Y bueno, y dentro de las personas que trabajaban en la oficina, sí, implementar todos los protocolos de seguridad para cuidarlos, también sobre todo el tema también de las restricciones que hubo en el gobierno con el tema de la movilidad, de los horarios, porque habían toques de queda. Entonces tuvimos que cambiar mucho ese tema de nuestra operación para adecuarnos a lo que se podía hacer en esos momentos y poder atender a nuestros clientes, ¿no? En ese momento igual, los primeros meses nuestra operación se redujo al 50% y ya a partir de junio empezó gradualmente a regresar a la normalidad, ¿no? Y esto iba de la mano también a cómo se iban reactivando nuestros clientes para poder operar. Nosotros también tuvimos meses en el que tuvimos que tener en nuestros almacenes
los envíos que habían llegado de nuestros clientes y que no podían ser entregados porque ellos no podían operar por las restricciones del gobierno, ¿no? E ir gradualmente viendo cómo hacíamos estas entregas a medida que ellos también se iban reactivando en base a las fases de reactivación que hubieron, ¿no? Y ¿qué considero yo que estas mejoras pueden darse? Bueno, creo que la experiencia de tener que haber implementado rápidamente este tema del home office fue algo que creo que si era algo que lo teníamos contemplado, no lo hubiéramos pensado hacer tan rápido, ¿no? Creo que esta cuarentena, esta pandemia nos llevó a agilizar todo esto y bueno, y eso va a ser algo como que vamos a tomar para que sea evaluado a futuro dentro de nuestra parte de nuestra operación. Exacto, creo que hoy en día has dicho algo muy importante, que el teletrabajo, ¿no? El home office, que antes lo veíamos como algo de casi un regalo, ¿no? Me quedo en casa trabajando. Sin embargo, ahora es la nueva manera de trabajar y quizás muchos trabajamos más, ¿no? Desde casa. Gracias, Sí. Karen, por tu aportación. Gracias. Tú, Bernay, y en vuestro caso, ¿cómo ha sido esa adaptación? Bueno, creo que nosotros nos fue relativamente bien en esta adaptación porque si bien es cierto, paramos la operación el 15-16 de marzo por orden del gobierno nacional. Durante un mes exactamente trabajamos fuerte y duro con asesores adicionales, consultores que nos ayudaron incluso a preparar nuestro protocolo de bioseguridad para poder reaperturar nuevamente operaciones más o menos el 10-12 de abril. O sea, paramos casi un mes exacto, pero fue un trabajo arduo entre todos los países en los que estamos. Debido a que tenemos los procesos como estandarizados a nivel internacional, eso nos ayudó a que pudiera ser más rápido este nuevo inicio de operaciones. El protocolo de bioseguridad ya nosotros lo teníamos finalizando abril y cuando lo autorizó el gobierno, el MINSA, el Ministerio de Salud, y produce casi que en mayo, nosotros ya lo teníamos obviamente al 98% desde un mes antes. Entonces eso nos ayudó a ser mucho más rápidos en esta parte. Sin embargo, también nos tocó crear modelos, reestructurar modelos de operativos, en infraestructura, en recursos, adaptar algunos procesos también temporales, porque llegó una oleada de mercadería fuertísima en la que nadie estaba preparado. Y cuando consultábamos, de pronto algunos clientes nos dijeron una proyección de 1.000 y cuando nos entregaban 5.000 o 6.000 o 7.000, o sea, multiplicado por 7 o hasta por 10 en algunos casos, algo que nadie lo esperó. Entonces esto era difícil realmente poderlo mapear, poderlo planificar, y como decía yo anteriormente, los tiempos se tuvieron que ver afectados. Muchos clientes de tiempos que manejamos de 24 horas se fueron a 96, 125, 6, 7 días de entrega. Creo que Anderson sufrió también lo mismo en esa parte. Ahora bien, las plataformas que manejamos como Urbano tecnológicas nos ayudaron también a que el proceso fuera más rápido y que tuviéramos una información transparente hacia el cliente. Manejamos un modelo de información que es totalmente transparente para el cliente y sabe exactamente dónde está su paquete desde el momento que lo recogemos en sus instalaciones. Entonces, eso también ayudó a que los clientes tuvieran un poco más de transparencia en la información, no tranquilidad, porque definitivamente los clientes estaban totalmente intranquilos. Y bueno, ese fue un poco el proceso de adaptación.